Huasteca, con nuestros hermanos Murray, hermanos Dennis, que vienen de Banks y San Ángel, Texas, apoyando la obra en aquellos lugares, en Ichihuayán, en Aquismón, Tepeyac, y damos muchos saludos a la hermandad de aquellos lugares. En esta ocasión, hermanos y amigos, vamos a hablar del tema general, Jesucristo, el divino Hijo de Dios. Pero vamos a hablar de Jesús, nuestro eterno Salvador. Dios permita que nos edifiquemos y tome los datos y ponga mucha atención para que no nos desvíen falsos hombres que andan por las calles diciendo lo contrario a la palabra de Dios. Cuando se menciona a Jesucristo, realmente es un nombre en el cual es de una dimensión tan extensa que la tierra, y más ancha que el mar, y más alta que los cielos, y más profundo que el Seol, como dice Job 11, 8 al 9. Y por más que escudriñemos Jesucristo, no lo conoceremos completamente, y si llegáramos a conocerlo totalmente, su perfección, pues ya estaríamos en el tercer cielo. Fíjense en Job 11, 7 lo que dice: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. No obstante, hay 5 periodos en los que se puede describir con toda certeza al inconmensurable Cristo. En primer lugar, desde la eternidad hasta la creación. Luego veremos desde la creación hasta su nacimiento en Belén. Tercero, desde su nacimiento en Belén hasta la resurrección. Y luego veremos desde la resurrección hasta el día del juicio. Y en quinto lugar, desde el día del juicio hasta la eternidad. Desde la eternidad hasta la creación, ¿qué podríamos hablar de ello? Antes que las montañas fueran creadas, antes que la tierra y los habitantes del mundo nacieran, aún desde la eternidad, Jesucristo vivía y era eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Salmos 92 y Hebreos 4:12 nos lo afirma. No había cosa creada que no fuera manifiesta en su presencia. Todas las cosas estaban desnudas y abiertas a sus ojos. Hebreos 4:13. Sus salidas eran desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Durante su breve paso por la tierra, Él recordó la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, en una época cuando era rico. Dice Juan 17:5, 2 Corintios 8:9. Jesucristo no es prisionero del tiempo, sino que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 lo afirma. Es el Padre eterno, o lo que podríamos llamar Padre de eternidad. Cuando hablamos de Padre de eternidad, pongamos atención a este comentario. Las palabras de Isaías 9:6, Abi Ada, del verso 5 en la Biblia hebrea, que normalmente se traduce por Padre eterno, pueden traducirse con igual fidelidad, y es probable que con mayor fidelidad en este contexto, por Padre de eternidad. Jesucristo también es Señor. Ahora, la palabra Jehová no es una traducción fiel del Tetragrammaton, YHWH, pero es la palabra que usa la versión estándar americana y del Nuevo Testamento, la Reina Valera, para representar el nombre del único Dios viviente y verdadero, tal como en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Este mismo ser se identifica en el Nuevo Testamento como Jesús. En la versión NASB se lee Señor. Y usted puede comparar Isaías 43 con Mateo 3:3, Isaías 44:6 con Apocalipsis 1:17, 22:13, Joel 2:32 con Hechos 2:21. De manera que Señor está hablando de Dios. Jesucristo es Señor. Y ante la verdad de esta afirmación, no es pequeño el error de los que aseveran que es un ser creado. La noción gnóstica de un Cristo que fue hecho por el Padre como un eón o emanación divina no guarda armonía con el hecho de que Jesús es Señor.
Cuando Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito, veamos muy bien esta palabra, el primogénito de toda creación, no debe interpretarse en el sentido de que Él fue la primera de todas las cosas creadas. Si así fuera, significaría que Él se creó a sí mismo, pues todo fue creado por medio de Él, y Él era y es antes de todas las cosas. Colosenses 1:16, 17. Por lo tanto, la palabra primogénito de Colosenses 1:15 debe tener un significado figurado refiriéndose a estatus o posición, no a origen. Ponga mucha atención a esta palabra. La palabra primogénito está relacionada con el más alto honor. En tiempos del Antiguo Testamento, el término llevaba implícita la idea de codiciado prestigio y daba a entender el honor de la prioridad, puesto que el hijo primogénito recibía doble honor entre los hijos de la familia. La palabra también indicaba el honor de la posición, pues podía referirse a la distinción que se le daba a alguien debido a su superioridad de carácter. A Jesús se le llama primogénito por ambas razones. Lo es porque nos precedió con su resurrección de entre los muertos, Colosenses 1:18, y lo es porque Dios lo exaltó al darle el primer lugar por encima de todas las cosas, Hebreos 1:6. Así que primogénito en Colosenses es supremo, soberano, honor de posición, primer lugar, superioridad de carácter. Así que ya tiene usted un conocimiento más amplio. Jesús es el mayor, el soberano, el que está por encima de todo lo creado. Salmos 89:27. Si no fuera así, Jesús mismo sería una cosa, una criatura, y esto que dice Juan acerca de él no podría ser cierto. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Existe un grupo religioso que sigue el ejemplo de los gnósticos al hacer de Cristo un Dios con minúscula creado, una deidad inferior. La versión del Nuevo Mundo de las Escrituras no es una traducción fiel de la Biblia, sino que es una traducción parcializada, que se elaboró con el propósito de sustentar las enseñanzas de cierto grupo religioso. Y así es como se traduce en Juan 1:1 en esa versión. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Los mismos supuestos eruditos que produjeron tal traducción estarían obligados a traducir Juan 1:6 de modo que dijera: hubo un hombre enviado por un Dios, minúscula, que se llamaba Juan. La traducción que hace de Jesús sencillamente un Dios entre dioses, en la versión del Nuevo Mundo, también haría de Dios una deidad entre muchas. De manera que, ¿cómo vamos a confiar en dicha versión? Malinterpretan la palabra principio de Colosenses 1:18 para dar a entender que significa que Cristo tuvo un principio. No obstante, el contexto no manifiesta que Cristo tuviera un comienzo, sino que Él fue el que dio comienzo a todas las cosas. Fue el iniciador, la fuente primaria, la causa eficaz de todas las cosas. La palabra del griego arché de Colosenses 1:18 significa la persona o cosa que da inicio, la primera persona o cosa de una serie, el líder, comienzo, en el sentido de origen. Eso es lo que da a entender aquí. Este grupo religioso también es el mal uso de la palabra principio de Apocalipsis 3:14, con el propósito de negar la naturaleza eterna de Jesús. El que diga que Jesús fue la primera cosa cuya existencia se inició en la creación de Dios, en lugar de ser el iniciador de esta, deberá también decir que Dios Padre tuvo un comienzo, pues la misma palabra se usa en Apocalipsis 21:6 para referirse a Él. Fíjese cómo estas palabras debemos de estudiarlas bien, porque la palabra arché de Apocalipsis 3:14 significa aquello por lo cual algo comienza a ser, el origen, causa activa. Significa, según el griego de Thayer, en la página 7:7, causa primera. Además, en otros comentarios o diccionarios griegos, como de Arnett, el de Gingrich y el de Danker, ahí dice el primero que se creó. Es lingüísticamente posible.
Solo que este significado también es lingüísticamente posible para arché en Apocalipsis 21:6, donde se usa para referirse al Padre. Hay dos significados que pueden ser posibles lingüísticamente, pero desde el punto de vista de las Escrituras y de la lógica, solo uno puede ser verdadero, el de causa primera. Causa primera. De manera que también recuerda, el afirmar que Jesús tuvo un principio no solo le daría al Padre un comienzo, sino que en el contexto le daría a los dos un final. La frase el principio y el fin se refiere a Cristo en Apocalipsis 22:13 y al Padre en Apocalipsis 21:6. La armonía entre todos los pasajes bíblicos se logra cuando uno interpreta correctamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Son eternos el Padre, Salmos 91:2. Es eterno el Hijo, Miqueas 5:2, Hebreos 13:8. Y es eterno el Espíritu Santo, Hebreos 9:14. Si Jesús no era solamente con Dios al comienzo, sino que también era Dios, entonces su eternidad es incuestionable. Por eso de Juan 1:1. Es imposible explicar cómo Jesús podía ser con Dios y a la vez ser Dios. No es por matemática, sino por fe. Y una persona dice que uno es 3 y 3 son 1. Deuteronomio 6:4, Hebreos 1:8, con Hechos 5:3 y 4. Los tres constituyen una sola deidad, de una sola sustancia, aunque cada uno tenga sus propios pensamientos. Romanos 8:27, Filipenses 2:5. Que Dios es uno y trino es bíblicamente incuestionable, pero humanamente inexplicable. Aunque Jesús está subordinado a su Padre en autoridad, el Padre mayor es que yo, Juan 14:28, no lo está en sustancia ni en esencia. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Es igual en sustancia al Padre y a Él mismo se le llama Dios y Dios fuerte. Filipenses 2:6, Isaías 9:6. Al estar Jesús subordinado al Padre, algunos no solo han negado su eternidad, sino que también han negado que sea la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. En el siglo IV, Arrio de Alejandría rehusó aceptar el hecho de que la esencia del griego ousios, O-U-S-I-O-S, de Jesús fuera de la misma del griego homo, H-O-M-O, sustancia que la del Padre, afirmando que era de una esencia semejante del griego homoi, H-O-M-O-I. En consecuencia, Arrio sostenía que Jesús no era eterno, que era una criatura superior al hombre, pero inferior a Dios. Atanasio se opuso a Arrio, haciendo énfasis en la palabra esencia o sustancia del griego hypostasis, de Hebreos 1:3, afirmando que Jesús era de la misma esencia del griego homousios, H-O-M-W-U-S-I-O-S, homousios de Dios, y no meramente de esencia semejante del griego homoiousios, H-O-M-O-I-O-U-S-I-O-S. La distinción se reduce de esta manera a la inclusión u omisión en la grafía de la palabra de una sola letra, la letra I, pero en doctrina constituía una diferencia entre criatura y creador, entre humanidad y deidad. Esa es la gran diferencia que hace una sola letra. La frase Hijo de Dios debe estudiarse con sumo cuidado, porque si la deidad realmente hubiera procreado un hijo, entonces este hijo sería necesariamente de menor edad que el Padre y por consiguiente no sería eterno. Un Cristo engendrado no sería un Cristo eterno. Y esta dificultad no desaparece explicando que fue engendrado antes de todas las eras, ni hablando de su eterna generación, dando a entender con esta expresión un proceso continuo sin comienzo ni fin. Os recuerde que los autores bíblicos no tuvieron que resolver esta dificultad lógica, porque ellos no manifestaron que Él fuera engendrado, o sea, único, durante su existencia anterior a la creación.
Y vea muy de cerca esta palabra. La palabra engendrado. Muchas veces nos confundimos ni no la entendemos. Juan 1.18 la menciona, 3.16, 18 y 1 de Juan 4.9. En la versión del Rey Jaime y la versión estándar americana es una traducción completamente equivocada, porque la palabra griega que se traduce por engendrar no aparece en tales versículos, sino una forma de la palabra griega que significa género o clase, y una forma de la palabra que significa único. De manera que la versión Reina Valera del Nuevo Testamento está completamente correcta. Pone unigénito, que significa hijo único, no hay otro. Y también usted puede ver traducciones correctas de estas dos palabras griegas en las mismas versiones, en Lucas 7:12, Lucas 8:42 y el 9:38 que dice único, y en Marcos 9:29 dice género. Por lo tanto, recordemos que los autores bíblicos sí se refirieron a Jesús como el que fue engendrado cuando nació en Belén. Aparentemente fue por esto que se le llamó Hijo de Dios en Lucas 1:35. También de un modo figurado, cuando Jesús fue resucitado entre los muertos y glorificado en el cielo, también se dice de él que fue engendrado. Hechos 13, 30-35 y Hebreos 1, 3 al 5 y 5:5. Tanto literal como figuradamente fue acertado, pues, que a Jesús se le llamara Hijo de Dios. Sin embargo, durante su existencia anterior a la creación, no se usó este título para referirse a él. Si antes de la creación hubiera habido una relación padre-hijo, el hijo no podría haber tenido la misma edad del padre. Además, si antes de la creación hubiera habido una situación familiar, uno se preguntaría quién habría sido la madre y qué parentesco habría tenido el Espíritu Santo con los miembros de esa familia. Estas difíciles preguntas dejan de tener sentido al entender que Jesús no era Hijo de Dios antes de la creación. A Jesús se le llama ahora Hijo de Dios, y es preciso que los pecadores conozcan y crean esta verdad de todo corazón. Romanos 10, 9 y 10. No es preciso que sepan cuándo, ni en qué sentido, llegó Jesús a ser heredero de ese título. Sin embargo, todo pecador puede conocer y apreciar que el título expresa una preciosa y significativa relación dentro de la deidad. Todos pueden regocijarse en el amor que el Padre tiene para con su amado unigénito. Para muchos es piedra de tropiezo y roca de caída el hecho de que el Hijo de Dios no es menor que Dios mismo. Romanos 9:33. La mayoría de los judíos y de los israelitas aceptan que Él es un buen hombre, pero no llegan a deificarlo. Juan 7:2. Al mismo tiempo que muchos tales como los judíos, los gnósticos, los arrianos y otros, ven en Jesús a alguien menor que Dios, otros se han ido al extremo opuesto y han rehusado hacer distinción alguna entre Dios Padre y Dios Hijo. En el siglo III, los monarquianos afirmaron que el Hijo es el Padre, haciendo mal uso de Juan 10:30 y el 14:9, y llamaron a Jesús el Dios y Padre del universo. Al llamarlo así, recuerden en cuánto problema se han metido ellos en doctrina, porque hay un grupo llamado los patripasionistas, y ellos enseñaban que el Padre sufrió y murió en la cruz. Y parte de esta idea ha sido trasladada del tercer siglo al presente y en algunos grupos religiosos, mediante la creencia de este grupo religioso, la cual consiste en que la deidad se compone solamente de una persona, completamente equivocados. Haciendo mal uso de muchas escrituras, sostienen que el Hijo no existe en modo alguno aparte del Padre. Pero, si usted va a la siguiente cita, se va a quedar sorprendido. Pero hacen mal uso de Isaías 9:6, de Juan 13:13, 10:30, 14:9, 2 de Corintios 5:19, Colosenses 2:9, la idea de una persona en un Dios. Y también tengamos en consideración
las siguientes cosas. Desde la creación hasta el nacimiento en Belén, ¿qué es lo que ve? Las palabras hagamos al hombre, de Génesis 1:26. Ahí vemos un plural, hagamos. Constituye una indicación de por lo menos un ayudante divino en el proceso de la creación. Un ayudante era el Espíritu Santo, tal como se desprende claramente de otras citas del Antiguo. Usted ve Génesis 1:2, 33:4, Salmo 104:30, Job 26:13. Y hay otro ayudante también, el que más se recalcó, fue Jesucristo, a quien se le identifica como el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3, o en Hebreos 1:1-3. Hermano Rodolfo, sus órdenes. Se cuentan por millares los que han tenido dificultad para entender el contenido de la declaración de Juan en el sentido de que el que vino en carne fue el Verbo, lo que se llama el Logos. En un versículo se le identifica como Dios al mismo tiempo que se le distingue de Dios. Sin el Logos, la palabra griega que ha llegado a ser española, nada fue hecho. ¿Qué significa este término? Logos. Como sustantivo común, puede ser símbolo de un sonido articulado que comunica una idea. No necesariamente se ha de entender como sonido audible, pero tal vez esta sea la idea, en términos de actividades humanas que llevan implícita las siguientes afirmaciones. Usted va al Salmo 33:9 y dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. En el 33:6 del Salmo dice, por lo tanto, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por lo tanto, apoyado en lo escrito por Juan, uno bien podría parafrasear la exclamación del rey David en el Salmos 33:6 de la siguiente manera. Por el Logos del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de Dios por el aliento de su boca. No obstante, el Logos, que así se describe, era más que un sonido articulado. Era la mismísima deidad. Tal vez a Jesús se le da el título de Logos por ser un término muy abarcador. Como sonido oral transmite una idea para representar pensamiento, de modo que la palabra Logos denota pensamiento y razón. En filosofía, el Logos se define como principio racional del universo. Bueno, aplicado a Jesús denota el pensamiento, la razón, la sabiduría de Dios. Al presentarse a Jesús como el Logos, se le está reconociendo como la personificación de la razón y de la sabiduría. Así que Logos es un vaso que lleva una idea. El Logos no solamente demostró sabiduría, razón y pensamiento en la creación, sino que su trabajo continuó después de la creación como inspirador y verdadero autor de los libros del Antiguo Testamento. Recuerde que el Espíritu de Cristo estuvo en los profetas, 1 de Pedro 1, 10 al 11. Y fue Cristo el que inspiró a David, aunque David lo expresó de la siguiente manera, en 2 de Samuel 23, 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra, Logos, ha estado en mi lengua. Desde la creación hasta su nacimiento en Belén, Jesús no solamente fue el Logos, que creó el universo, y el Logos, que inspiró a los profetas, sino que también fue la roca espiritual que seguía a los israelitas. Por medio de él fue apagada la sed de estos. 1 Corintios 10:4. Por último, se le describió con una frase que llegó a ser muy especial, que suscitaba expectativa en los que lo esperaban, la frase, el que viene. Salmo 118:26, con Mateo 11:3 y el 21:9. Ahora, desde su nacimiento en Belén hasta la resurrección, cuando vino el cumplimiento del tiempo, descendió del cielo aquel cuya venida se había prometido. Juan 6:51 se lo dice, con Gálatas 4:4. Como el maestro siempre les decía a sus hombres, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. El que anteriormente había sido Logos espiritual en el cielo, se hizo carne entre los seres humanos, Juan 1:14, como dice Hebreos 10 también, entrando en el mundo dice.
Dios había planeado que fuera físicamente simiente de la mujer, simiente de Abraham,